Doctora para entrevistar, especialista en Chagas. Ella es Carolina Carrillo y la tenemos en línea. Carolina, ¿me escuchás? Sí, buenas noches. Un abrazo para vos, Damián, y para toda la audiencia. Muchas gracias, Carolina, por aceptar nuestra llamada, por participar de este programa que, bueno, viene dedicado, ya es el segundo, a la problemática, al tema del Chagas, que es un problema que sigue muy vigente, que en Argentina afecta al menos, como dicen ustedes, las investigadoras, a 1,5 millones de personas, ¿no? Sí, así es. La verdad es que hay como poca conciencia. A todos nos parece que el Chagas es algo que pasaba antes o que está lejos, y realmente ni es de antes ni está lejos. Son al menos 1,5 millones de personas, calculado con estadísticos muy aproximados. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes como país, y bueno, respecto del Chagas, en términos generales, regional, de tener una noción bastante más aproximada de lo que está pasando en términos reales. Claro, yo recién, Carolina, hablaba sobre que en Argentina nacen al año unos 1.200 bebés, tomando tu trabajo del NeoKit con Chagas congénito, ¿no? Contraído durante la gestación o el parto. Y te pregunto un poco para que nos cuentes, para que le cuentes a la audiencia, cuál sería el objetivo del proyecto, cómo lo pensaron y cómo lo piensan implementar. Bueno, sí, en los mejores escenarios se estima que nacen alrededor de 1.200 bebés con Chagas contraído durante el embarazo o el parto. Sin embargo, y pese a que es de notificación obligatoria, o sea, cada vez que se detecta un bebé recién nacido que tiene Chagas, hay que notificarlo, ¿no? Y cuando miramos los números a nivel país, se notifican anualmente alrededor de, en los mejores años, 350 bebés. Entonces, quiere decir que se nos escapan un montón de casos de detección. En algunos casos, algunos de esos bebés son detectados un poco más tarde, quizás no son notificados, pero sí son detectados y tienen la oportunidad de entrar al sistema de seguimiento y de tratamiento, pero la mayoría se nos pierden. Y esto es justamente porque no hay una herramienta que funcione bien y que se adapte a todas las condiciones sanitarias, tanto en grandes ciudades como en pequeñas ciudades o en zonas rurales, que sirva para detectar fácilmente el Chagas en bebés. Y bueno, y entonces, tomando en cuenta esta problemática, nosotros venimos trabajando ya desde el 2011 en desarrollar un sistema que sea muy sensible, o sea, que cualquier bebé que tenga Chagas podamos detectarlo, pero que además sea un método muy sencillo, que pueda aplicarse en cualquier situación. Claro. ¿Y cómo sería el método básicamente? Porque es complejo, como ahí decís, que hay que hacer 3 mediciones habitualmente. Cuando uno pide como médico, por ejemplo, a la embarazada que concurre al control periódico de salud, se hacen como 3 pruebas, ¿no? Para que dé Claro, negativo. exacto. Según siguiendo la ley de Chagas, la normativa que está indicada por la ley de Chagas, se indica que toda mujer embarazada debe ser testeada para Chagas. Y en caso de ser un caso positivo, cuando nace el bebé hay que hacerle un seguimiento. Este seguimiento, con las herramientas de las que disponemos hoy, está indicado que se hace la parasitemia, se llama, que es buscar al parásito en sangre cuando recién nacen, y pasados, depende de los lugares, puede ser al mes, a los 3 meses, o sea, hay que hacer 2 parasitemias. ¿Y qué pasa? La parasitemia, si yo veo el parásito, tengo certeza de que el bebé tiene Chagas. Si no lo veo, no tengo certeza de que ese bebé esté sano, porque esa técnica puede ser muy sensible en algunos casos, pero puede que sea muy poco sensible en otros. Ajá. Entre otras cosas, depende de que el operador sea un operador muy bien entrenado y que esté un rato largo mirando el preparado una y otra vez con un buen microscopio y etcétera. Entonces, la sensibilidad es relativamente relativa. Entonces, según esto, el algoritmo que indica el Ministerio de Salud, hay que hacer 2 veces la parasitemia, a menos que nos dé positiva, ¿no?, la primera vez, Ajá. y pasados los 9 meses, los 8 meses, hay que hacer una serología confirmatoria. La serología es el test que se hace habitualmente también para los adultos, que lo que detecta no es la presencia directa del parásito, sino la respuesta inmune que tiene nuestro organismo frente al parásito. Claro.
Entonces, eso sirve para adultos, sirve para poblaciones jóvenes, pero la serología no sirve para personas inmunocomprometidas, es decir, que tienen su sistema inmune más o menos, porque no responde como esperamos y entonces no podemos detectar la respuesta que esperamos, y tampoco sirve para los neonatos, porque los bebés cuando nacen tienen los anticuerpos de la mamá. Entonces, si vos encontrás un anticuerpo contra el parásito, no tenés la certeza de que el bebé haya heredado la infección. Tenés la certeza de que heredó los anticuerpos de la mamá. Por eso hay que esperar hasta los 9 meses, que ahí ya desaparecen los anticuerpos maternos, y entonces si uno detecta anticuerpos ahí, ya puede sospechar que se trata de una infección del bebé. Claro. Entonces esto, imagínate, lleva 9 meses, y a lo largo de esos 9 meses primero perdemos un tiempo precioso para diagnosticar tempranamente, porque el tratamiento de Chagas, cuanto más temprano, más efectivo. Y además perdemos un montón de bebés por el camino, en la posibilidad de poder detectar su infección. Por eso pasan estas cosas, que de pronto de 1.200, 1.400 bebés que se estima que nacen en el país con Chagas, detectamos 300. Entonces es necesario una herramienta que sea, en cuanto el bebé nace o es bien chiquito y todavía está cercano a un centro, una salita de atención, poder determinar si tiene Chagas o no. Al menos por un método de screening, que es lo que nosotros desarrollamos, un método de pesquisa, que es un método que es súper simple y súper sencillo. Si eso te da negativo, vos sabés que el bebé es negativo. Si eso te da positivo, tenés que hacer un test confirmatorio. Bien. Pero entonces ya tenés desde el principio tenés o la sospecha o la tranquilidad de que es un bebé que no tiene la infección. Perfecto. Así que bueno, habrá que trabajar, Carolina, para que se implemente a escala masiva, ¿no?, en todo el país. Sí, eso es difícil y estamos aprendiendo un montón. Nosotros somos, para este desarrollo, somos un grupo chiquito de investigadores que hacemos biología molecular y biotecnología. Y bueno, tuvimos que empezar a pensar y a conocer cuál era la realidad, porque si no, nosotros producimos papers, pero no producimos algo con impacto social. Entonces, esto de conocer cuál es la realidad médica y sanitaria en cada lugar, como para ver qué herramientas podíamos desarrollar que sirvieran, que se adaptaran bien, y conocer cómo son las normativas, cómo son las voluntades, las prácticas, y etcétera, para desarrollar algo que se adaptara a todo. Y después de eso, bueno, viene también el lograr que este kit sea aprobado por las entidades regulatorias y que sea de voluntad de las entidades estatales, que son las encargadas de distribuir los sistemas de diagnóstico, que estén interesadas en adquirirlo. Para eso nosotros ya llegamos a un nivel de desarrollo en el que transferimos ese desarrollo a una empresa. Claro. Nosotros somos investigadores del CONICET, entonces tienen una empresa, que es el laboratorio Pablo Casará, un convenio con el CONICET, es un consorcio de asociación público-privado, y entre ellos hacen estas negociaciones de, bueno, cuánto vamos a producir, se puede producir, no se puede producir, qué costo tiene, cómo se distribuye y cómo tenemos que convocar a las autoridades sanitarias para que esto sea una herramienta que llegue a todos lados. Porque nosotros podemos desarrollar algo genial, pero puede que nunca llegue. Como, el tratamiento que hay hoy día no es genial ni mucho menos, pero es lo que hay. Y así todo, el tratamiento está hace más de 40 años y muchas veces no llega. Entonces, hay como toda una cadena en la que somos muchos los que tenemos que poner nuestras voluntades, nuestras capacidades y nuestras obligaciones profesionales para que las herramientas que se van desarrollando realmente lleguen y sean útiles. Claro. Y bueno, recuerdo que estamos hablando con la doctora Carolina Carrillo, ella es investigadora especialista en Chagas. ¿Cuál es tu formación, Carolina, original de grado? Yo soy originalmente bióloga de Mar del Plata. Y después me vine a Buenos Aires a hacer el doctorado, que es en ciencias químicas. Y después seguí ya como especializándome en Chagas, y después hice otras formaciones en género y ciencia, en comunicación de las ciencias, así un poco para ir mixturando. Y son
formaciones que a mí me han dado muchas satisfacciones porque pasé de ser una bióloga molecular pura y dura a una profesional que puede pensar en términos de, bueno, no voy a publicar el mejor paper, voy a hacer algo que tenga impacto social. Claro, y vaya que lo tiene. Mencionabas al inicio de la charla la ley 26.281, ¿no? Que es la ley famosa de Chagas, una ley nacional. Sí. Puede ser que ya tiene más de 10 años y aún no se ha reglamentado. ¿Cómo es la actualidad de esa ley? Exacto, en el 2017 cumplió 10 años de escrita y de estar en vigencia, porque las leyes, una vez que se aprueban, están vigentes. Lo que pasa que al no estar reglamentada, o sea, cumplió 10 años de no estar reglamentada, lo que pasa es que no recibe como todas las herramientas o instrumentos para que pueda ser exigida su cumplimiento y se pueda hacer la actividad de seguimiento, de control y de pena en donde no se cumple, ¿no? Entonces es como una ley a medias. Claro. Y es súper curioso porque estamos hablando de la enfermedad infecciosa más grave en términos sanitarios en nuestro país, y sin embargo es una ley que está hace 10 años sin reglamentar. Sí, que ya ha pasado, bueno, los dos gobiernos anteriores y el gobierno actual, ¿no? Sí, exacto. El Chagas tiene como ese problema de tenemos que visibilizarlo, tenemos que conceptualizarlo desde otro lugar, porque no tiene que ver, o no solo tiene que ver con concepciones políticas, sino partidistas, sino con una concepción política que excede a todo esto, con una concepción como simbólica de qué es el Chagas, que hace que todos creamos que no es grave, que no merece atención, que sea una enfermedad desatendida. La Organización Mundial de la Salud la describe, creo que son 23 enfermedades, que las describe como enfermedades desatendidas, y el Chagas es una de las enfermedades principales en esa lista. Claro. Mira vos, qué interesante. Pero bueno, afortunadamente existen y existieron durante todo el siglo XX investigadoras e investigadores que en este modesto programa intentamos reivindicar y intentamos que la voz de ustedes también se escuche y que los profesionales, las autoridades, la población en general tome conciencia de que el problema está. Sí, la verdad es que ha habido como progresos. Todavía falta un montón, pero sí, empieza a haber como una toma de conciencia. De hecho, en el 2013, con ese desarrollo del test de detección para Chagas en bebés, nosotros recibimos el Gran Premio Innovar, que es el premio tecnológico más importante del país, y para nosotros esto fue una emoción, que un test de Chagas ocupara el primer lugar en esto, ¿no? En el reconocimiento biotecnológico nacional, porque es una manera de hablar de Chagas en primer lugar, que es lo que debería pasar desde hace un montón de años. Claro. Bueno, te agradecemos enormemente, doctora Carolina Carrillo, por esta comunicación, por esta charla, y seguramente vamos a estar llamándote en otro momento. Y la verdad que estamos siempre dispuestas para hablar así de la parte más científica, pero también de la parte social y política, que es súper necesario tenerla presente, porque muchas veces nos quedamos como hablando de la parte de las ciencias biomédicas o de las epidemiológicas, pero desde el punto de vista político y social, político en el amplio espectro, sí. Hay un montón para comentar. Claro. Bueno, Carolina, un abrazo grande y que tengas buena semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para toda la audiencia y para vos también. Adiós.